un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, este primer café de viernes 30 de enero y tal como decía Rodrigo Vergara, el último primer café de esta temporada. Volvemos en marzo, por supuesto. Lo vamos a compartir con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, con Nicolás Izaguirre, que él es del PPD, fue ministro de Hacienda, de Educación, Sexpress, con Cristian Monkeberg, de Renovación Nacional, fue presidente de ese partido, fue ministro Sexpress, Desarrollo Social, Vivienda, gente con mucha experiencia. Y qué decir de Ignacio Walker, también mucha experiencia. Independiente actualmente, fue canciller, fue presidente de la DC, fue senador. Bueno, con ellos entonces compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Están ahí, ¿verdad? Me imagino que en este último día, antes de tus merecidas vacaciones, debe estar alerta a lo que se te viene en términos de descanso, ¿no? Así es. Bueno, a ver, quería comenzar. Hay muchísimos temas para comentar. A ver si son breves. Vamos a la opinión inmediatamente. El primer encuentro internacional de José Antonio Kast, ¿verdad? Con un discurso donde habló de que América Latina no está condenada al fracaso. Bueno, eso fue ayer, ustedes ya lo saben. Que algunos países estamos estancados porque se ha tolerado demasiado tiempo la mediocridad, que han fallado los gobiernos de todos los ciclos, que fallamos cuando confundimos la prudencia con la parálisis, cuando confundimos el diálogo con el inmovilismo y cuando confundimos la sensibilidad social con la permisividad. ¿Y qué más dijo? El Estado que duda pierde, el Estado que retrocede desaparece, la pobreza no se supera con relatos, se supera con crecimiento e inversión, entre otras frases. Recordar que el presidente electo José Antonio Kast ya se dirige a El Salvador, donde se va a encontrar con el presidente de ese país, con Bukele. Bueno, a ver, le voy a preguntar a Ignacio Walker, brevemente, Ignacio, ¿qué te pareció la primera presentación hacia nivel de un foro internacional de José Antonio Kast, lo que dijo y lo que se viene con este encuentro? Bueno, hay muchas afirmaciones ahí, pero yo quiero rescatar dos. Uno, que América Latina no está condenada a la pobreza. El imperativo de la inversión, del crecimiento, del desarrollo. América Latina tiene un tremendo potencial, ha tenido momentos buenos, más allá del boom de los commodities del 2003 al 2013, esos 10 años que crearon muchas distorsiones, hubo liquidez, pero hubo distorsiones. Y la segunda afirmación que quiero resaltar es esta de la mediocridad. Fíjate que quien acuñó esta frase, este concepto, fue Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, el año 2013, hace 13 años, quien dijo en una charla: el gran riesgo que enfrentan los países o las economías emergentes o en desarrollo es el de una nueva mediocridad. Y yo creo que esas frases de la directora del Fondo Monetario fueron bastante proféticas, porque si uno mira la experiencia de varios países de América Latina, pero de Chile, en los últimos 12, 13 años, ha habido signos de una cierta mediocridad, de la pérdida del dinamismo económico. En fin, en lo positivo, yo comparto con la vocera Camila Vallejo cuando dijo hace un par de semanas: mire, este gobierno del presidente Boric está terminando con un signo de estabilidad o estabilización, sí, y creando las bases para el crecimiento. Por lo tanto, hay un buen pie para que Chile retome un camino hacia el desarrollo, el crecimiento, con inversiones. Y entonces me quedo con esas dos frases. Okay, ¿y qué significa? No estamos condenados a la pobreza. Okay. Y el peligro de la nueva mediocridad parece que era cierto. Ahora, ¿qué significa, a ver, senador Latorre, cuando José Antonio Kast dice: fallamos cuando confundimos el diálogo con el inmovilismo y cuando confundimos la sensibilidad social con la permisividad? ¿Cómo la interpreta? Hola Cecilia, hola, buen día. Saludo a todo el panel también y a la audiencia. Primero, bueno, sí, compartir con algunos puntos en común. Creo que es importante hablar de la pobreza en América Latina. Creo que es un pendiente.
creo que omite, y va de la mano, en mi opinión, omite que América Latina sigue siendo un continente profundamente desigual, donde una minoría de súper ricos concentra la riqueza, y ahí hay una responsabilidad también de las élites políticas, empresariales, ¿no? De poder democratizar justamente esa economía, esa riqueza, y que esa prosperidad supere no solo la pobreza, sino que genere mejores condiciones de vida y cohesión social en los países. No sé a qué se refiere concretamente Okay. José Antonio Kast, porque no da ejemplos, ¿no? Sobre, yo creo que hablar de diálogo me parece que es de un diálogo democrático, es parte de la política tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo valoro que se haya reunido con Lula, por ejemplo, a pesar de estar en veredas distintas y haber sido tremendamente crítico en su momento. Yo tengo mi distancia y mis diferencias con Bukele, ¿no? El presidente de El Salvador, que va en una línea, como otros gobiernos en el mundo, donde pareciera ser que no le importa mucho el Estado de Derecho, la separación de poderes, poder judicial, poder ejecutivo. Hay muchos cuestionamientos en materia de derechos humanos. Entonces yo no sé si esta admiración a Bukele es solo la cárcel, la mega cárcel y lo que ocurre adentro, o es un modelo completo, ¿no? De un personaje carismático que va ganando en poder y autoridad y autoritarismo, diría yo, también al interior de su país, etcétera. O sea, son preguntas que uno tiene. No sé concretamente a qué se refería José Antonio Kast con esa afirmación. A ver, respecto a Bukele, recordemos que se espera que a las 6:15 de la tarde, 18:15 de Chile, la declaración conjunta de Kast y Bukele. Recordar que El Salvador está en estado de excepción desde ¿cuánto? 3 años, sí, 3 años un poquito, desde el 2022. Hay 91.000 personas detenidas. Con esto del estado de excepción contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa de 3 días. Esa es la situación. ¿Qué dijo José Antonio Kast? Que valoramos que haya paz, que gracias al modelo de Bukele hoy día ya no hay guerras internas entre las maras. Bueno, y ya conocemos lo que piensa José Antonio Kast, ¿verdad?, de ese régimen. Se ha dicho que, claro, que van a ir a traer, no a replicar, lo que sirva, ¿no es cierto?, para Chile. A ver, ¿cómo lo ves tú, Nicolás Izaguirre? Bueno, muy buenos días a todos. A mí me tocó, yo era mi jefa directa en el año 2012, era Christine Lagarde. Yo era el encargado para América, el Fondo Monetario en ese entonces, y ella se refería a la mediocridad en el contexto de que terminado el boom de los commodities, como bien decía Ignacio, América Latina se había metido nuevamente en un crecimiento extremadamente moderado, modesto, por no decir bajo. Y la frase de José Antonio Kast se refiere al ámbito de la política. O sea, son dos cosas bien distintas. Y efectivamente América Latina y Chile en particular, desde el 2012-13 a esta parte, viene creciendo extremadamente poco, lo que nos ha generado una polarización y una falta de sentido de unidad nacional muy grande. Ahora, yo me quedo, lo voy a insistir más, con el discurso del presidente electo cuando ganó, en que llamó a una unidad nacional, porque creo que los casos, por ejemplo, de Bukele o de Milei son realmente muy poco atingentes a la realidad chilena. Son dos países que vivían una realidad completamente distinta. A mí me gustaría mucho más a José Antonio Kast inspirándose en lo que está haciendo Australia o Nueva Zelanda o Canadá, países que tienen una realidad más parecida a la nuestra, donde están tomando mucho más una posición parecida a la Mark Carney, en el sentido de buscar que los países medios realicen una especie de unidad en torno a evitar que el mundo se nos siga polarizando por los conflictos entre los gigantes, que para nosotros es la ruina, porque eso significa trabar el comercio internacional, trabar la globalización, trabar el multilateralismo. Por tanto, si estamos hablando de qué es lo que tenemos que superar es la polarización internacional generada por el conflicto de las grandes potencias, y en lo doméstico la polarización. Y la sala cuna es un buen ejemplo de eso. Nosotros vamos a salir adelante en la medida que tengamos consensos, no en la medida como Bukele o Milei, que en realidad es que no tienen nada que ver,
que se imponga una particular visión del país. Ahora, esto de confundir diálogo con inmovilismo, ¿se puede interpretar también que tanto buscar acuerdos quedan, se pierde tiempo en eso y tal vez hay que tomar decisiones por decreto, en fin, porque si no avanzamos? ¿Se podría interpretar así? Cristian Monkeberg, buen día. Muy buenos días, encantado como siempre, senador Ignacio, Nicolás. ¿El último programa o no? Sí, señor. De la temporada. Así entiendo, claro. Están todos con ganas de irse de vacaciones. Sí, señor. Oiga, no cae la menor duda. Sí, es que mantener este programa de lunes a viernes con esta intensidad no es fácil, así que mis respetos y por tanto tiempo. Gracias. Oye, a ti y a todo el equipo. Oye, a ver, varias cosas. Yo creo que el José Antonio... Saludemos a Ana María también. Sí, pues por eso lo digo. Todo el equipo. Yo sé. Cecilia, yo creo que José Antonio, el presidente, fijó 3 prioridades, ¿no es cierto? En una lógica de un gobierno con prioridades de emergencia. Uh-huh. Y por lo tanto, él está buscando ejemplos, modelos y planteamientos que en estas 3 prioridades de emergencia hayan sido razonablemente exitosos. Lo señalaba el senador, o sea, él distinguía entre un modelo autoritario general versus un problema carcelario y persecución del delito como un proyecto, un programa dentro de todo un análisis. Entonces, yo sumo a esas visitas la visita obviamente a Lula, que a mí me sorprendió gratamente, y sus palabras y su intervención respecto de cómo quiere desempeñar su presidencia. Y habla respecto de Lula y de Brasil como un hermano mayor, y hace referencia también a su situación personal, que era el hermano menor de muchos hermanos mayores y con los cuales hay que construir conjuntamente. Entonces yo miro los dos lados de la balanza. Evidentemente hay algunos que a lo mejor Bukele no es el mejor modelo, pero está en su legítimo derecho ir a visitar algo que ha sido al parecer exitoso. Yo no lo conozco, pero al parecer exitoso, de un país muy inseguro a ser un país extremadamente seguro. Versus también ser capaz de reunirse con Lula, también reconocimiento a Lula, que ya viene de vuelta, obviamente, de entenderse y reunirse con el presidente Kast, de fijar lazos, de relacionarse y de entender de que Latinoamérica requiere un reimpulso, y eso él también lo plantea muy claramente, y Nicolás lo dice también. No sé, yo creo, y con esto termino, creo que lo que dice Nicolás de ese discurso o esa intervención cuando gana José Antonio Kast, yo creo que de alguna manera él lo ha intentado proyectar. A lo mejor no les gusta a muchos, o algunos tenemos dudas, ¿no es cierto?, como yo lo planteaba la semana pasada respecto de la conformación de los equipos, pero lo intenta proyectar en su gabinete. Vamos a ver qué pasa ahora con los subsecretarios. Oiga, sí, a propósito de lo que decía tú mismo el viernes pasado, que además fue noticia después, sobre la hegemonía hoy día el gran titular del Mercurio, hegemonía de figuras independientes y de republicanos en la nómina de delegados regionales, inquieta a Chile Vamos. ¿Es tan así o le ponen color? No, sí, yo creo que hay inquietud. Lo que pasa es que hay algunos que la expresamos y hay otros que se quedan, guardan un poquito más de silencio, de prudente, dirán algunos. Yo prefiero decir las cosas. Está bien. ¿Cuál es la inquietud? Ojalá que lo... ¿Pero cuál es la inquietud? Lo que pasa es que yo creo que cuando uno le invitan a formar parte de un proyecto común, habiendo salido quinto, porque eso hay que dejarlo bien claro, no hemos sido exitosos, yo lo dije también en este mismo programa hace varias semanas atrás, uno tiene que entender que hay un grupo que ganó, pero ese grupo que ganó también, político, tiene que tener cierta generosidad para que los que se estén invitados a esta idea de gobernar conjuntamente también se sientan cómodos. Y creo que hasta el minuto eso no está pasando. Hay un poco lo que comentaba la semana pasada, y ojalá que se empiece a corregir con los delegados. Pero parece que tampoco se va a corregir con los delegados y subsecretarios, pero hay que esperar. Sí, parece. Nuestra Cecilia no se puede resistir a ponerle picante. Pero también, yo también asumo por Nicolás
que nuestra opción en 2 oportunidades, no en una, en 2, no nos ha ido bien, porque no pasamos a segunda vuelta, claro, en la elección anterior y en esta, ahora salimos quinto, en fin, tenemos presencia en el Parlamento, son 2 partidos relevantes, Cecilia, importantes, pero bueno, en fin. Ya, sí, vamos a Ignacio, ver cómo se desempeña. Ignacio quería hacer una pregunta, sí. No, la pregunta es justamente cómo se concilia esto, lo que está diciendo Cristian, con las características de este gobierno, del presidente electo, con lo que dijo Pablo Longueira, Cristian, lo comentábamos algo el viernes pasado. Sí. Pablo Longueira dijo 3 cosas. Aquí no hay diseño, no hay coalición, hay improvisación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con ese análisis de Pablo Longueira? Sí, y estoy de acuerdo porque el propio presidente lo señaló, Ignacio, decía, yo estoy llamando a los partidos a que colaboren y se sumen, y a partir de este minuto empezar a construir una coalición. Yo creo que estamos todavía muy verdes para pensar en que esto va a madurar en una coalición en mediano plazo, coalición política, con ideas comunes, con proyectos electorales comunes, pero yo intentaría que eso se construya sobre la base de 3 partidos fuertes, a mi juicio, republicanos, que ha tomado una disposición distinta a la que le conocimos, creo yo, y que esa posición más extrema la está tomando el partido de Johannes Kaiser, republicanos, la UDI y Renovación Nacional. Yo intentaría al menos buscar algo ahí junto con el resto de partidos y movimientos, partidos en extinción, que no sé en qué van a derivar, ¿no es cierto? A ver si se logra construir algo, en el ánimo de tener un gobierno que le vaya razonablemente. Cecilia, ¿puedo decir algo? Sí. Yo creo que este punto es muy importante, no estuvo el viernes pasado. Sí. Recordemos que Gabriel Boric ganó con 56%, José Antonio Kast ganó con 58%, o sea, no es una diferencia abrumadora. Y la primera impulso del presidente Boric fue esto de los anillos, hacer una reformulación del país con su propia fuerza, teniendo una posición más subordinada al socialismo democrático, que no obstante tenía presencia en el Parlamento y tenía una tradición de gobierno muy fuerte. Y vemos como poco a poco después esto fue cambiando y el socialismo democrático tomó un papel muy central. O sea, ojalá José Antonio Kast no cometiera ese error, no gobernara solo con los propios, y más allá de que hayan salido quintos en una elección en particular, el mundo de Chile Vamos es un mundo muy potente en términos parlamentarios y en términos de ideas sobre políticas públicas. Entonces, si queremos un proyecto nacional, yo creo que primero tienen que incorporar a Chile Vamos con plena igualdad de deberes y derechos, y también buscar unidad con la oposición. Si este país no va a salir adelante sobre la base de pura determinación, sino que sobre la base de diálogo, que no es perder el tiempo. Claro. Ahora, yo creo que a Nicolás vamos a tener que llevarlo de coaching a los partidos oficialistas nuevos que vienen. Oigan, les quiero comentar que el senador... Mira, a esta altura me va a tener que llevar en coche más que en coaching, porque yo estoy muy re viejo, pero bueno. Oigan, quiero comentarles que al senador Latorre, donde está, hay un corte de luz, de energía eléctrica, se le cayó internet, todos estamos tratando de buscar la manera de comunicarnos con él, por eso es que no lo están escuchando. ¿Por teléfono? Sí, pero en eso estamos. Algo pasa. Así que después vamos a hablar del tema de las coaliciones de las izquierdas, ya cuando esté el senador, por supuesto. Algo dijo Nicolás Izaguirre a propósito de los acuerdos, lo de la sala cuna, que llama la atención las declaraciones de Karen Tal, que fue presidenta, ¿no es cierto?, de ICARE, y que ella incluso dice que cree que esto es un asunto político e ideológico, quizás, por no darle el punto al gobierno de Boric, razones ideológicas quizás, dice simplemente no les gusta el proyecto, por ejemplo, porque en el 2034 no se permitiría el lucro en las salas cunas, que eso también quedó, o que no les guste porque las mujeres dejen de lado la familia y se pongan a trabajar, y ella dice que es un proyecto que había logrado un equilibrio técnico difícil de conseguir. Entonces, desde la oposición actual dicen no, que tenía fallas, que no era perfecto, que mejor dejarlo para después. A ver, Nicolás, tú algo dijiste de esto, breve, ¿qué te pareció? ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí yo creo que se juega bastante de lo que va a ser el espíritu del próximo gobierno en el futuro, porque
esto de decir cosas generales como este es un mal proyecto que me carga, porque el evitar discutir, esto se ha discutido hasta la saciedad y se ha llegado a niveles de consenso muy grandes. Y estamos hablando que tenemos una crisis demográfica, que tenemos una crisis del empleo de las mujeres. O sea, esto es realmente algo que se cae de maduro. Entonces yo realmente llamo a todo el mundo político a que busquen los últimos esfuerzos por sacar esto adelante. Sería una gran cosa. Por último, que lo firmen los dos. A mí no me importa quién se lleve los honores. Y lo importante es que tengamos una inserción importante de las mujeres en el mundo del trabajo, en que puedan ser madres sin temor, etcétera, etcétera. Ahora, digamos las cosas como son, Cecilia. Sí, digamos las cosas Ignacio como son. Boca. Esto es pura mezquindad. O sea, evitar que el gobierno se anote un triunfo en las últimas semanas de su gestión, cuando existe un consenso técnico completo. Hemos visto cartas, columnas en días pasados muy transversales, con fuerte componente técnico de expertos, en que dicen que el tema de la sala cuna, desde el punto de vista técnico, está resuelto. Entonces, este es un tema político, y aquí el gobierno entrante, los partidos triunfantes, el presidente electo, ¿no es cierto?, se niegan a darle un crédito a este gobierno porque se anote un triunfo, así como terminó o empezó el año pasado con la reforma provisional. Felicito una vez más a Chile Vamos por haber concurrido a ello. No darle el crédito, ¿no es cierto?, de terminar su gestión con un gran triunfo, no para el gobierno solamente, también lo sería para Chile, como el tema de las salas cunas. Entonces, a mí me parece pura mezquindad, para decirlo castellano. ¿Qué pasó? Que el senador Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación del Senado, ¿no es cierto?, viajó, por lo tanto no se pudo, se postergó la votación en esa comisión y ahí quedó estancado y ya se terminó el tiempo, y que sea en marzo ya va a ser bien difícil, pero esta mañana la ministra de la Mujer insistía que van a seguir buscando el acuerdo. Ahora, la vocera de José Antonio Kast, de que va a ser la vocera del gobierno de Kast, advirtió que sacar una ley apurada y mal hecha, dijo que era una ley que está mal hecha. Sería un pero ¿cómo error. Apurada si lleva 20 años? Bueno, ¿Cómo va a ser apurado? Y desde la UDI también han dicho que cómo le echan la culpa a ellos, y esto, ¿por qué no se apuraron antes?, etcétera, etcétera. A ver, Cristian Monkeberg. Yo pongo el ejemplo del gobierno del presidente Piñera cuando son sus postrimerías, ¿se acuerdan? Justo en esta época se aprueba la PGU. Y el efecto fue el mismo, ¿no es cierto? Y la discusión con la oposición del minuto también fue el mismo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Le damos el punto o no le damos el punto? Finalmente yo estoy con lo que dice Nicolás. El punto es de todos, porque el presidente la aprueba, la saca adelante y la implementa el gobierno que viene. Esto va a pasar exactamente lo mismo. Si lo miramos desde el punto de vista del efecto comunicacional político, sin perjuicio de todo lo demás que lo suscribo. O sea, este es un proyecto que ya conversando hace 20 y tantos años. Yo también leí la entrevista de Karen y es bastante clara. Ella no tiene pelo en la lengua y lo plantea claramente y lleva los argumentos al extremo de uno a otro y dice, claro, no hay equilibrio perfecto. Claro. Y por lo tanto, pero sí expone muy bien las bondades de un proyecto como esto, que es la posibilidad de incorporar a las mujeres de manera más masiva y de manera formal al empleo, y de manera formal, que eso es muy importante. Cristian, y todo lo que eso va a significar y va a redituar en el crecimiento del país. Incluso saca cálculos en el PIB y ahí me pierdo un poco, pero lo plantea así de claro. Entonces, sí, yo haría un esfuerzo. No sé qué pasó, parece que porque por ahí se largaban argumentos de que había un viaje de por medio, que la comisión no podía seguir. No, eso es lo que estoy contando, que Gustavo Sangüesa, el senador, se fue, pero no dejó a nadie en su reemplazo, ¿no es cierto? Y se posterga la votación por este viaje. Y entonces, pero lo curioso es que después sale el presidente de la UDI diciendo que era un mal proyecto. Entonces no se entiende muy bien qué pasó. A ver, senador Latorre, ¿ya estamos de vuelta con usted? Sí, Cecilia, tuve un problema con la conexión, pero estaba escuchando ahí atentamente. Ya, es que está ahí en el Senado. ¿Y qué pasó, cortito, con esto? ¿Cómo lo interpreta esto de la sala cuna? Cristian Monkeberg decía que hay que seguir, que no entiende esto, que incluso dándole la razón al actual oficialismo. A ver. Sí, mire, mi impresión, Cecilia, es que José Antonio Kast, el presidente electo, le baja la línea a Chile Vamos, que tiene la mayoría en el Senado, en el fondo, para poder viabilizar este acuerdo.
En términos de decir, espere un poquito, yo quiero revisar bien los detalles, tengo algunas diferencias, al parecer no se sabe bien en qué puntos, y más bien quiero, una vez que asuma el gobierno, me imagino yo, está pensando en indicaciones, no sé si una indicación sustitutiva para partir todo de nuevo, o indicaciones puntuales, pero para mí es claro, hay una bajada de línea a la UDI concretamente, que el senador Sangüesa estaba presidiendo educación, pero perfectamente todos sabemos que cuando alguien tiene un impedimento, ya sea de viaje o de salud, pero hay voluntad política para avanzar, tú te consigues un reemplazo con alguien de tu bancada. Ocurrió con la reforma de pensiones, el presidente de la Comisión de Trabajo en su momento era Moreira, tuvo un problema de salud y terminó Coloma tramitando todo el proyecto al final. O sea, había voluntad política de avanzar. Ahora veo que hay un freno. Ojo que estamos en primer trámite y en paralelo el gobierno estaba llevando conversaciones con la Cámara de Diputados para que el acuerdo que se construye en el Senado pueda pasar más rápido también por la Cámara de Diputados con los actuales diputados y diputadas. Pero otra cosa es los que ingresen en marzo. Ahí es partir la conversación de nuevo, digamos, ¿no? Y con la correlación de fuerzas que hay. Entonces, mi impresión es que acá hay una bajada de línea muy concreta y me imagino que hay diferencias ideológicas en algunos puntos con el proyecto, por ejemplo, el tema de terminar con el lucro, con las instituciones educativas de cuidado, ¿no? Que esto está proyectado para el 2034, también con el gasto público, aunque es un gasto acotado, son cerca de $50 millones al año el proyecto de ley, pero como el nuevo ministro de Hacienda ya ha dicho, o el ministro de Hacienda designado, señor Quiroz, ha dicho que él va a insistir en un recorte significativo de recursos fiscales, entonces me imagino que por ahí va la cosa en términos de querer frenar esto y tramitarlo ya cuando asuma el gobierno de acá, el 11 de marzo. Claro, ahora, justamente Karen Tal, como que la estábamos citando, ¿no es cierto?, dijo, no sé cuáles son los planes del próximo gobierno respecto a la sala cuna. Lo único que sabemos es que en el programa del presidente electo se habla de un proyecto financiado 100% por el Estado. Y eso es lo que no entiendo bien. Si este proyecto supuestamente tiene problemas de financiamiento, no sé cómo uno que sea 100% estatal podría ser más viable. Más aún, 100%, perdón, de financiamiento, que significan $400 millones. Claro. Imagínense. Entonces, bueno, no sé. Entonces, Karen Tal ha dicho una gran verdad. Quiero decir más, Cecilia, recordar que el gobierno del presidente Boric, incluso estuvo dispuesto a que fuera el próximo gobierno el que promulgara esta ley. Ahí hay bastante generosidad, ¿no? Así como hay mezquindad, yo creo, del otro lado. Entonces, mira, esto no tiene justificación, salvo que efectivamente haya sectores, ¿no es cierto?, dentro de esta derecha conservadora que representa al presidente electo, que tenga dudas sobre el fondo del tema, entonces que lo digan, ¿te fijas? Pero yo creo que esto es una pena para el país, porque todas las voces que yo he visto, desde el punto de vista técnico, de los expertos, de quienes conocen este tema, dicen que esto estaba 100% resuelto desde el punto de vista técnico. Entonces, ¿hay una interferencia ideológica? Puede ser. Volvemos a las batallas culturales, hay gato escondido, hay mucho entre líneas, que se digan las cosas, ¿no? Pero son señales preocupantes respecto de lo que viene. Raya para la suma, el gobierno del presidente Boric estuvo dispuesto a que el gobierno del presidente Kast promulgara formalmente este proyecto. Cristian Monkeberg, por último, ha tenido comunicaciones, no sé, le han comentado algo, que si en marzo esto podría salir adelante. Su señora es senadora, va bastante de acuerdo con este proyecto incluso. Sí, por eso sorprendió, un poco chato, o sea, yo hablo desde mi carácter de militante y de vinculación con mi partido, ¿no es cierto?, RN, está bien, y por lo tanto ahí obtengo información en la Comisión Política, etcétera. Hay una disposición a que este proyecto salga adelante. Puede ser legítimo lo que decía el senador Latorre en torno a las dudas, que puede ser, y él aclara también que eso yo no lo manejaba, el trámite legislativo, que no es tan inmediato, y por lo tanto está en primer trámite y faltaba todavía un segundo trámite, pero había avances para que esto se produjera un cierto grado de acuerdo, porque además se lleva mucho tiempo esperando. Ahora, yo entiendo que no hay una opinión unánime en torno a que el proyecto sea malo y haya que bajarlo en la actual oposición, al revés.
hay disposición a avanzar. Entonces yo espero, porque claro, aquí ya entra el tercer factor, como lo dice muy bien Ignacio, que es el factor del nuevo gobierno, y de las dudas, y del ministro de Hacienda, y de las lucas, y de los recursos, que a lo mejor los angustia un tanto para saber si van a poder cumplir o no. Que los lleva a repensar, pero ojalá que ese repensar no pase del mes de febrero, que es más que suficiente para poderlo repensar y hacer quizás algún ajuste. No eso, hagamos voto porque febrero, sí, al calor del solcito, se maduren las cosas. Ahora, el presidente Boric decía, si no están de acuerdo en algo, que voten en contra, pero que no impidan el debate, la discusión. Bueno, vamos a ir a comercial. Yo me pregunto quizá ingenuamente, Cecilia, yo me pregunto quizá ingenuamente, si la última acción de la actual oposición va a ser trabar un proyecto que se cae de Maduro, el precedente que esto va a generar en términos de buscar colaboraciones de la futura oposición es pésimo. Okay. O sea, hagan un buen gesto y así van a tener reciprocidad. A ver, de la próxima oposición vamos a hablar a la vuelta de comerciales. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café. Juan Ignacio Latorre, el senador del Frente Amplio, Nicolás Izaguirre, Cristian Monkever, Ignacio Walker. En honor al tiempo, por favor, miren, ya me están retando, porque yo me paso mucho con los tiempos, culpa de ustedes. No ponga tanto tema, corazón. Bueno, pero es que son importantes todos. Por ejemplo, a ver, señor Nicolás Izaguirre, usted es del PPD, senador Latorre, usted es del Frente Amplio. Ayer, y está de por medio lo que hizo el Partido Socialista, se enojó mucho con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, en fin, pero ayer la presidenta del Partido Socialista se reunió con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, y están buscando una oposición amplia. Hay un sentido de país que une a todo el progresismo. ¿De verdad ustedes creen que se va a poder unir todo ese progresismo después de todo lo que se ha visto en la semana? Justamente el martes estuvo acá en El Primer Café Paulina Bodanovich y Lautaro Carmona, ahí juntito. Y ahí yo les preguntaba que cómo se hace esto porque ella decía hay que conversar. Bueno, me dijo Paulina Bodanovich, conversando, dialogando y buscando los puntos de encuentro, y que había que articularse entre todos. Bueno, a ver, Nicolás Izaguirre. Bueno, como lo decía yo hace 2 semanas, yo creo que eso depende mucho de la actitud del presidente electo. Porque ocurrió también en este gobierno. Hubo muchos proyectos del presidente Boric. ¿Perdón? Pero la unidad del progresismo, ¿por qué va a depender de José Antonio Kast? Es por lo que te voy a argumentar a continuación, y dije hace 2 viernes. Si el gobierno, el presidente electo, busca acuerdos transversales, es bastante posible que tenga una mejor actitud de parte de la actual oficialismo, futura oposición, y no de todos. Pasó con el presidente Boric, que cuando buscó acuerdos con la oposición, tuvo algunas defecciones por el lado de la extrema izquierda, y por tanto no me extrañaría que si usa su capital político por buscar acuerdos con el mundo del actual oficialismo, tenga algunas defecciones por el lado de la extrema derecha. Si quiere mantener una cuestión, digamos, dividida, dual, con todo el futuro oficialismo pasando razatabla, va a lograr que la actual oficialismo, futura oposición, estemos todos por tratar de detener eventuales retrocesos en derechos sociales, etcétera. Si busca una geometría más variable, va a tener posiblemente algunas posiciones distintas de algunos y de otros dentro de la futura oposición. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Tú crees que el progresismo tiene que estar unido? ¿Que sea una oposición unida? ¿Todo el progresismo? Frente a cuestiones que representen retrocesos, es que lo general es lo que es inexacto en este caso, Cecilia. Okay. Si estamos hablando de retrocesos, de cuestiones que para nosotros son fundamentales como progresismo, obviamente vamos a estar todos como bloque. Pero si hay cuestiones variopintas, como por ejemplo fue la reforma previsional, donde se cede de lado y lado, es posible que algunos en el actual oficialismo, futura oposición, estén en una postura distinta a otros. Uh-huh. Bueno, yo no quiero terminar discrepando de mi querido amigo Nicolás Izaguirre, perdón. A ver, Ignacio, yo sé que él va a decir algo, pero y no quiero Ignacio terminar Walker, este programa y este año discrepando de Nicolás. Pero
Yo creo, Nicolás, que el tema es mucho más endógeno que exógeno. O sea, este es un tema interno de la izquierda y las izquierdas, y no hay que tenerle miedo al plural. Hemos hablado de las derechas, en que hubo 3 candidaturas presidenciales, 2 listas parlamentarias. Hablemos de las izquierdas, Nicolás, por Dios. O sea, dentro de la izquierda y de las izquierdas hay diferencias profundas. El Partido Comunista este año, que tiene esta conferencia, se ha hablado poco de eso, porque hay comités centrales, hay congresos, hay una conferencia este año, 2026. Ahí no sé si van a volar plumas, pero va a haber un debate que ya está planteado, que incluso es bastante público al interior del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que va a significar ciertas definiciones, yo creo, sobre el futuro muy importante. Y ahí está Janet Jara, Camila Vallejo, Nicolás Cataldo, Jaime Gajardo, en fin, la minoría frente a la mayoría, ¿no es cierto?, de Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa. Con el Frente Amplio, que ha sido muy exitoso en la reunificación partidaria. Yo siempre he destacado eso en este programa, a pesar de su gran diversidad interna. Pero claramente hay diferencias, pues lo que veíamos ayer, anteayer, del Frente Amplio, incluso frente al PC. Bueno, y el Partido Socialista, con el socialismo democrático o sin el socialismo democrático, porque a esta altura hay que ver qué significa el socialismo democrático más allá del Partido Socialista, también tiene sus diferencias. Entonces, yo no creo, Nicolás, que esto pueda ser atribuido fundamentalmente, por supuesto que hay aspectos que tú dices que tienes razón, pero el tema es endógeno, no exógeno. La izquierda tiene que sincerar, ¿no?, su situación interna, hacer los debates que correspondan, tomar las definiciones, porque la verdad es que hay proyectos que son muy distintos. A ver, senador Latorre, Frente Amplio, veamos qué dicen desde el Frente Amplio. Recordemos que hubo conclusiones después de su comité central en el Frente Amplio también, y en esta reunión que tuvo ayer Paulina Bodanovich con el Partido Comunista, también estuvo Constanza Martín en el Frente Amplio, pero en estas conclusiones, dice, llaman a conformar un bloque sin exclusiones de ningún tipo dentro del campo del progresismo y las izquierdas. En un espacio con márgenes de flexibilidad, que cada partido puede tener sus ideas propias, etcétera, etcétera. A ver, senador Latorre. Sí, yo valoro, Cecilia, estos acercamientos. Lo conversamos en la semana con Paulina Bodanovich ahí en el Senado, al calor de lo que fue una discusión puntual sobre, por ejemplo, el proyecto de los puntapeucos, que se llama de los criminales de lesa humanidad, pero que además va con otros delitos muy graves, ¿no? Un proyecto muy malo. Y ahí hubo una unidad completa. De hecho, bromeamos entre los senadores de las distintas bancadas, porque nos reunimos y buscamos una coordinación, y siendo minoría logramos frenar el avance de ese proyecto, que para nosotros es fundamental. Y ahí no habían dos voces, y bromeábamos porque decíamos, mira, vamos a descongelarnos 5 minutos para coordinarnos, etcétera. Pero en el fondo la reflexión que hacíamos con Paulina Bodán, Álvaro Elizalde, ministro del Interior, que estaba también en el Senado, es que efectivamente hay miradas comunes en esta diversidad, ¿no?, de las izquierdas o de la alianza entre la izquierda y la centroizquierda. Hay diversidad, obviamente, y bienvenida a la diversidad en los bloques políticos, pero hay elementos comunes y principios comunes muy fundamentales. Los derechos humanos son uno, los avances que hemos logrado en este gobierno también son otro. Entonces yo valoro estos acercamientos, valoro el recomponer el diálogo. Lo conversábamos con el Partido Socialista, que yo creo que tiene una vocación también, ellos lo han definido, sus distintos espacios colegiados, esta vocación de la unidad más amplia de las fuerzas progresistas. Yo creo que el PS tiene un rol de articulación, tiene que jugar un rol de liderazgo en la articulación de la unidad de las fuerzas progresistas. Y además vamos a entrar en un periodo de 3 años sin elecciones, Cecilia y colegas ahí del panel, no sin elecciones, lo cual permite que los partidos también entren en definiciones, reflexiones internas, etcétera, y no estén en la coyuntura electoral. Senador, pero ha tocado mucho este periodo. Por tanto, ahí veremos en el fondo la posibilidad de una futura coalición, la unidad de ir más allá de un pacto electoral. Bueno, eso se tendrá que seguir conversando, ¿no? Pero no depende, ahora. La senadora Bodanovich decía ayer, vamos a hacer la oposición que haya que ser y con la máxima unidad posible, en fin. Pero recién Nicolás Aguirre decía, bueno, va a depender también del gobierno, del próximo gobierno, el tipo de oposición que puedan enfrentar. Pero Ignacio Walker decía, no, esto no es exógeno, no es, esto es endógeno, pero de verdad uno
¿cómo puedo decir? Se hace una coalición o se une todo el progresismo de izquierda solo para defender ciertos principios o ciertos avances sociales, o también se une para otras cosas, para el futuro, para proponer un modelo de sociedad, para seguir avanzando en otros temas. Sí, yo creo que hay al menos dos planos en esto, Cecilia. Uno es el que efectivamente esta alianza de gobierno, este pacto electoral y alianza de gobierno que logramos en este periodo no se constituyó en una coalición política, y eso es real. No hubo capacidad de hacerlo, no hubo voluntad, faltó liderazgo de distintos actorías. Bueno, fallamos en aquello, no logramos constituir una coalición política, y eso es lo que tú dices en términos de proyectar una idea de país, un determinado programa con una cierta coordinación y una capacidad orgánica también de resolver las discrepancias internas, ¿no? Yo creo que la Concertación tuvo eso en 20 años de gobierno. En los 4 primeros años, ¿no?, de gobierno, tuvieron esa capacidad de ser una coalición política con diferencias internas, etcétera, pero las iban resolviendo. Nosotros no logramos constituir aquello. Sí logramos, creo yo, ser una alianza de gobierno. Sí logramos, incluso para el ciclo que acaba de terminar, ir unidos en una presidencial, con un programa común. Sí. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Y eso creo que no es despreciable. Y otra cosa es coordinarse como oposición, y ahí yo concuerdo con lo que decía Nicolás Izaguirre. Yo creo que el tono de la oposición lo marca, además en Chile, un país presidencialista, lo marca el tono del gobierno en ejercicio. O sea, si el gobierno busca pasar máquina, o busca acuerdos con diálogo, ¿no? Busca entrar en la guerra cultural, o busca un diálogo democrático, razonable, donde nadie esté completamente de acuerdo en lo que se llegue. Yo creo que la oposición va a estar a la espera de cuál va a ser el tono del gobierno, y ahí estamos viendo estas primeras señales, proyectos a la cuna, qué va a pasar con el FES, etcétera, con algunos proyectos que para nosotros son importantes, cuál va a ser la actitud del gobierno del presidente electo. Bueno, el FES parece que murió nomás, ¿ah? Pero es que es lo mismo, Cecilia, llevamos 3 gobiernos, o sea, lo intentó Bachelet, lo intentó Piñera, lo intentó Boric, que lo cierre Kast, y que se lleve los honores Kast, pero que se avance en un proyecto razonable, porque no es viable seguir, no es viable incluso económicamente seguir con el CAE, ¿no? Eso ya ese es un consenso. El tema es los instrumentos, habrá que seguir conversando, pero la pregunta es si Kast lo va a desechar simplemente, decir, bueno, esto no nos importa, no es prioridad para nosotros, porque vamos a estar concentrados en otra agenda. Y por tanto va a seguir un tema pendiente y abierto. A ver, Cristian Monkeberg, que ha estado escuchando seguramente todo esto desde la otra vereda, puede opinar, por supuesto, sobre lo que está observando en el progresismo, en el actual oficialismo, y también hacer un paralelo con lo que va a ser las derechas en el próximo gobierno también. Cristian. Sí, a ver, sí, he estado escuchando atentamente. Yo un poco lo que planteaba al final del bloque anterior. Yo creo que al menos el nuevo gobierno y los partidos que lo sustentan, que son el Pacto por Republicano, la UDI y el mío, Renovación Nacional, deberían, y con eso para no centrarme solamente en el nuevo oficialismo y hablar un poquito de la nueva oposición, deberían al menos explorar, a partir de esta colaboración que el propio presidente Kast ha señalado, el conformar una nueva coalición en forma, para que esto no se transforme en estos anillos y en esta incorporación del Frente Amplio primero y luego el socialismo democrático en el gobierno actual, que finalmente no resultó. Ahora, yo al menos lo exploraría y trabajaría en esa línea, pensando en construir algo donde todos cedan un tanto y donde posteriormente se pueda dar un paso más bien electoral, en fin, entendiendo que hay 2 años por delante, que ayuda muchísimo, como dice el senador, sin elecciones, que lo habitual es que en estos 2 años no haya elecciones. Lo que pasa es que el gobierno actual tuvo elecciones todos los años, que eso es como el peor de los presentes para cualquier gobierno, tener elecciones todos los años, porque te van pasando, es como pasar revista y evaluación ciudadana de todo lo que ocurre cada año tras año, entonces no es fácil. Ahora, eso por un lado. Y segundo, respecto de la izquierda, yo creo que nunca cuajó una conformación óptima entre la izquierda socialismo democrático y el Frente Amplio, y no cuajó porque finalmente las bases iniciales
que la sustentaron nunca estuvieron claras y no cuajaron ni en lo personal, ni en lo programático, ni en las posturas políticas. Yo creo que por ahí hay que sacar experiencia para adelante. Yo me imagino, yo no quiero ser vocero de Ignacio, pero Ignacio se planteó y está en el programa como opositor, siendo un hombre de centro izquierda al actual gobierno. Algo pasó ahí, pero era lógico, porque el Frente Amplio quizás no tuvo la grandeza, o no supo, o le llegó de sopetón este programa, este gobierno y este esfuerzo, y no fue capaz o no resultó esa incorporación. Y yo creo, y con esto termino, que el socialismo democrático tiene que repensar su actuar, tiene que repensar sus ideas en la lógica de como lo dijo Carolina Toá, del universalismo, ¿no es cierto? Y no de lo identitario, de que me preocupo de lo identitario, sino que la izquierda le hable a todos y partir con los propios, porque los propios son el PPD, el Partido Socialista, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana, y lograr intentar algo ahí. Yo lo encuentro muy legítimo lo que están haciendo, y no pretender a la fuerza generar una oposición unida desde el día uno, porque a mi juicio eso no les va a resultar y va a golpearse con la cruda y triste realidad, por mucho que conversen los presidentes de los partidos. Yo creo que lo primero es ordenar lo que fue ese socialismo democrático, que tiene muchas ideas y muy buenos exponentes, para luego ver qué hacer más adelante. ¿Y ustedes? Mira, yo Cecilia... No, yo... Como lo de la centroizquierda. Yo es que mira, qué interesante lo que dice Cristian, Cecilia, porque él desliza por ahí una gran pregunta hacia Ignacio Walker el futuro. está hablando, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la centroizquierda? ¿Qué quiero decir? La izquierda existe, tiene entidad política, será diversa, plural, las izquierdas, pero el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, eso es la izquierda. Y eso existe. Y tienen diputados, senadores, partidos, representación política, parlamentaria. El punto hacia el futuro, en este esquema de péndulo hacia la derechización y todo lo que sabemos, Partido Republicano, ¿qué pasa con la centroizquierda hacia el futuro? ¿No? Ese es un casillero vacío, sigue siendo un casillero vacío, ¿no? Huérfano de representación política, porque amarillos y demócratas se derechizaron, la democracia cristiana se izquierdizó, y por lo tanto el espacio de la centro-izquierda sigue vacío desde el punto de vista de la oferta política. La demanda existe, ahí están las encuestas. Cerca del 40% de la gente en Chile, en distintas encuestas, 38, se define como de centro. Pero hemos sido completamente incapaces, hablo en primera persona plural, en un sentido autocrítico, de conformar un espacio del centro, de la centroizquierda, que es importante desde el punto de vista de articular los grandes acuerdos, etc. Ese es un desafío mayor hacia el futuro. Yo espero que algo se haga, que exista algún interés, ¿no? No, insisto, de parte de la izquierda, que tiene su entidad, tiene sus problemas, pero tiene su entidad, Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista. Pero en la centro-izquierda yo veo una gran interrogante, un gran vacío. Okay, veremos. Y eso es malo para el país. Vamos a ver cómo se va desarrollando con el tiempo. Cristian Monkeberg, el viernes pasado se refirió a que no entendía muy bien la nominación de Jaime Campos en el gabinete. Dijo, ese señor va a traer puros problemas. Porque algo así dijiste, Cristian, ¿no? Por su... No, dije, ese caballero va a traer dolores de cabeza. Dolores de cabeza, ese. A propósito de eso, ayer vimos al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, prometiendo, ¿no es cierto?, diciendo a propósito de la reconstrucción del incendio en la zona del Biobío, el Maule, 648 millones de dólares va a costar, que en diciembre va a estar solucionado, pero mostró ese lado que tiene él, ¿no? Bien confrontacional, fue muy duro, habló de fanáticos ambientales, que tenemos un hospital parado porque se encontró un nido de lauchas, se enfrentó con un académico que estaba ahí que le mostraba otros puntos de vista, y si te importa más un árbol, te llevamos a juicio, le dijo. No sé si vio el video o leyó la noticia. No solamente vi el video. A mí me invitaron a participar en ese seminario, pero en la primera jornada, afortunadamente, fue el día anterior. Estuve en Concepción y estuvimos exponiendo
exministros de vivienda en torno al proceso de reconstrucción y las experiencias de Chile en los procesos de reconstrucción. Estuvo el ministro Montes, sí. Estuvo la ministra de Desarrollo Social, estuvo la Carla Rubilar como ministra de Desarrollo Social, me tocó estar a mí. Bueno, en fin, es una gran jornada de seminario y de trabajo de los alcaldes y concejales en la región de Biobío, muy masiva en la Universidad de Biobío. Y la jornada seguía ayer y termina hoy día. Entonces, claro, ayer entiendo que estuvo bastante intensa con la intervención del ministro Coduje, que a quien conozco y creo que es una persona muy capaz y va a generar va a ser un buen motor de lo que requiere el Ministerio de Vivienda, que hay muchas políticas de continuidad, lógicamente, y de poder darle resultados a la gente con catástrofes permanentes. Es particular el estilo de Iván, del ministro. Yo creo que en el fondo, para ser bien honesto, más allá de la forma que uno podrá, a lo mejor uno no es así, pero en el fondo tiene sentido plantear que yo no puedo llevar a los extremos la argumentación de que un grupo de árboles o de arbustos impidan, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto de vivienda social o de un proceso de reconstrucción. Okay. Ahora, claro. Ahora, hay manera y manera de decirlo, pero bueno, está bien. Pero yo le tengo fe al ministro Coduje. Yo creo que sabe harto, ha trabajado en estas temáticas. Es intenso el hombre. A ver, pero quería preguntarle esto, Cristian. Dijo, si los señores del Consejo de Monumentos Nacionales quieren ser Indiana Jones y sacar hallazgos que nos cuestan 80.000 millones, que benefician enormemente a los arqueólogos del Consejo y a sus amigos arqueólogos de afuera. Y además, y después termina diciendo, y esos hallazgos los guardan en una bodega. Sí. No tiene sentido que exista una protección de ese tipo. A ver, muchas de las cosas que dice son verdad. Yo no sé lo de si no, por eso, muchas, no sé si estarán beneficiando a los amigos arqueólogos, los de afuera. Eso no sé. Pero sí es verdad que el Consejo Monumento es una gran traba y por eso hay una ley que busca regionalizar el Consejo Monumento y pero no le preocupa sus el decisiones. Estilo, pero no le preocupa el estilo Coduje, así como le preocupó el estilo Jaime Campo. Eso es lo que le quería preguntar. No. Sí. Lo que quiero decir es que claro que preocupan los estilos y eso ayuda a después a generar consenso. Yo creo que hay que bajar 2 cambios y esas cosas hay que irlas aprendiendo, porque si no van a ser muchos los dolores de cabeza al gobierno y los remedios para el dolor de cabeza a veces son insuficientes. Entonces, no sé, esperemos que sea que sean manifestaciones veraniegas y como dijo Nicolás, que febrero con el calor y las vacaciones bajen las intensidades. Creo yo, para poder partir un gobierno en forma y razonablemente, no así, no con estas cosas que a veces distraen, porque por otro lado tenemos al presidente Kast en una visita que a mi juicio es exitosa, que es capaz de reunirse con diferentes liderazgos y él está planteando otro estilo. Entonces yo creo que hay que también ver la guía que el presidente está poniendo. Eso yo me quedaría con eso. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. No hay un solo programa, El Primer Café de los viernes, que no hablemos de Donald Trump. Que Donald Trump todos los días da tema para hablar. Ahora supimos de una encuesta que 37% solamente de aprobación, mucho más bajo de lo que esperaba. Se habla de cacería de migrantes, el tema con Groenlandia, ahora Cuba, que dice que no podrá sobrevivir y ordenó imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba. Todo lo que está pasando al interior, ¿no es cierto?, con esta, como le llaman, cacería de migrantes y el actuar del ICE, en fin. Ahí, y también dijo que es muy peligroso el acercamiento del Reino Unido a China después de la reunión de esos 2 países. Bueno, en fin, todos los días da algo que hablar Donald Trump. ¿Cuánto de eso cumple? ¿Cuánto de eso no? Y la futura relación de José Antonio Kast, ya que estábamos hablando de su desempeño fuera de Chile con ese gobierno. A ver, Ignacio Walker, y además los auditores podían preguntarse, bueno, ¿y qué tanto nos importa a nosotros lo que hace Donald Trump o Estados Unidos? Mucho, a todos nos importa y nos debe importar. A ver,
Se cumplió un año, ¿no es cierto?, desde que asumió Donald Trump en enero del año pasado. Estamos en la era Trump, que ha, perdón la expresión, pateado el tablero a nivel internacional. Ha tenido un efecto absolutamente disruptivo respecto de los códigos, patrones, conductas, tendencias de los últimos 70 años del llamado orden liberal bajo el liderazgo de Estados Unidos. Muchos analistas, Cecilia, empiezan a hablar en estos días de la personalidad de Trump. Por ejemplo, Thomas Friedman, columnista del New York Times, uno de los más reputados columnistas del mundo, habla de un narcisista patológico en su columna de la semana pasada. ¿Ya? No sé si vieron ayer las declaraciones de Felipe González, expresidente del Consejo de Ministros de España. Cito textualmente: Trump, comillas, es rematadamente loco, cierre comillas. Y agrega Felipe González, que es una persona usualmente muy moderada, ponderada, comillas, nada peor que un tonto con poder, cierre comillas. Bueno, la única discrepancia que tengo con Felipe González es que no tiene un pelo de tonto, Donald Trump, ¿no? Y ese es parte del problema, porque realmente aquí, fíjate lo que ha ocurrido en este año. Confunde los amigos con los enemigos. Canadá y Europa. ¿Quién habría dicho que en el balance del primer año de Trump, Canadá y Europa iban a ser sus adversarios predilectos? O sea, los dos grandes aliados y amigos que ha tenido Estados Unidos durante 70 años, Canadá, su vecino al norte, al que quiere incorporar como el estado número 51, y se refiere a Mark Carney como el gobernador de un estado, ¿no? Y Europa, la alianza transatlántica, que ha sido el gran eje de la seguridad y la paz durante 70 años. Entonces, la verdad es que el balance, Cecilia, es desolador de Donald Trump en su primer año. Su manera de gobernar, ¿no es cierto? Ahora trató a Alex Pretty, que fue asesinado por ICE en Minneapolis, en realidad es un agitador e insurrecto, como justificando un poco lo que puede haber ocurrido. Mucha gente quejándose de manifestación y todo de esa manera de gobernar, pero por eso yo decía la relación de José Antonio Kast con un gobierno como, si bien somos un país chico que no estamos en condiciones de, ¿no es cierto?, de disputar nada, pero igual si hay algún tipo de condena o observación al menos en alguno de los actos de ese gobierno. Cristian Monkeberg, ¿qué crees tú que va a ocurrir? Cristian, ¿te muteaste? ¿Ahí? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Ya, muy bien, perdón. Oye, yo creo que parto de lo que señala la introducción de la conversación, Cecilia, lo señalabas en cuanto a país chico. Evidentemente somos un país más pequeño y por lo mismo yo creo que, entendiendo que hay vasos comunicantes con la actual conducción de Estados Unidos desde el punto de vista programático, quizás más cercanías ideológicas, eso no significa que haya que hacer lo mismo o que haya que aplaudir todo lo que hace Estados Unidos. Eso yo lo veo así, y por lo tanto con el mismo carácter pragmático y con altura de miras que se junta y se reúne con Lula y lo cataloga de hermano mayor sobre la cual tenemos que avanzar en Latinoamérica. Yo creo que habría que hacerlo con Estados Unidos, en cuanto a que no le aplaudo todo, pero entendiendo que es un gran socio comercial de Chile y un destino importante nuestro y de nuestro esfuerzo como país desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Yo intentaría de navegar en aguas complejas de la mejor manera posible, y entendiendo que también hay un socio importante como es China. Yo aconsejaría eso, pero correr y abrazar a lo que está haciendo hoy día Trump en todo sentido, tal como en algún minuto vimos a algunos abrazar a Fidel en su minuto, y lo dejo así de claro porque en algunos de los gobiernos de la presidenta Bachelet eso ocurrió. Yo creo que no sería conveniente, a mi juicio. Ok. A ver, Nicolás Aguirre quería decir algo. Bueno, yo creo que lo que está pasando en el mundo, Cecilia, y lo voy a traer inmediatamente, si me da 5 segundos, a la realidad nacional. Es lo más importante que ha pasado en un siglo. Y desgraciadamente lo que está ocurriendo nos va a afectar nuestra vida más que la inmensa mayoría de las cosas que discutimos viernes a viernes. ¿Qué es lo que está pasando? Que definitivamente China se alzó como un rival a la par de Estados Unidos, y pasamos de un mundo unipolar donde habían reglas del juego claras,
donde el comercio internacional crecía y donde Chile se benefició enormemente. Chile creció gracias a ese mundo multilateral, con reglas, etcétera, etcétera. Hoy día, el lograr nuevamente recrear eso es extraordinariamente difícil porque China ya emparejó a Estados Unidos. Ahora, yo claramente quiero que siga fuerte el mundo occidental de democracia liberal, donde Estados Unidos jugaba un papel central. Pero lo que está haciendo Trump es destruir a Occidente, destruir la democracia liberal, peleándose con Europa, peleándose con Canadá. Sí. Entonces, como está debilitando tanto al mundo de Occidente, al mundo de la democracia liberal, producto de sus políticas, lo que va a venir para adelante en términos de un mundo compartimentalizado, fraccionado, sin reglas, nos va a afectar de manera extraordinariamente negativa a nosotros. Yo creo mucho en la doctrina de Mark Carney. Tenemos que aliarnos todos para evitar que esta guerra de colosos nos dejen siendo la comida y no parte de lo que nos sentamos en la mesa, como dijo el propio Mark Carney. Por tanto, yo, más allá de las frivolidades de este señor, lo importante es que nosotros no tomemos partido y juguemos por la neutralidad con todos los usos posibles para evitar que el conflicto mundial escale. Eso es lo fundamental, y por eso, ahora llevándolo, por ejemplo, el presidente electo Kast es invitado a este grupo paralelo a las Naciones Unidas para hacerse cargo de Gaza. Yo no aceptaría por ningún motivo. No lo está aceptando Europa, no lo está aceptando Carney, no lo está aceptando nadie. No podemos dejarnos llevar por la pelea entre colosos y tomar partido. Senador Latorre, usted hace parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y no dijeron nada sobre, ¿ustedes creen que lo va a cumplir esto de que Cuba no podrá sobrevivir y que lo va a asfixiar y todo esto que va a poner aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba, entre otras cosas que anuncia todos los días? A ver, senador. Sí, antes de ir a lo de Cuba, Cecilia, si me permite, también una reflexión. Me tomo las palabras de Stiglitz, ¿no? Un destacado economista norteamericano, que dice: acá hay una oligarquía que está dispuesta a destruir las reglas del juego que hemos conocido, los consensos básicos que hemos conocido en las últimas décadas, ¿no? Economía de mercado, democracia liberal, separación de poderes, ¿no? Y claramente Trump, y no es solo él como personaje, su personalidad, que coincido con lo que decía Ignacio Walker, ¿no? Lo que se está hablando de su narcisismo patológico. Más allá de él hay toda una estructura que acompaña a Trump, que va desde, su estructura de gobierno, obviamente, el vicepresidente, el Marco Rubio, una red de grandes empresarios multimillonarios que apoyan a Trump. Está todo este movimiento neoconservador, religioso, activismo religioso fanático, digamos, ¿no? O sea, hay toda una estructura muy, muy potente que acompaña a Donald Trump y que claramente es una oligarquía, lo dice Stiglitz, que está rompiendo las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante para Chile, por cierto, que está en su zona de influencia a propósito de la reivindicación de la doctrina Monroe. Somos parte del patio trasero, y en eso coincido con lo que se ha dicho acá en términos de mantener una política de autonomía estratégica. Vamos a ver cómo juega en ese sentido el presidente electo, también con sus propios partidarios, porque hay sectores en su propio partido, en los sectores que apoyaron en primera vuelta la candidatura de José Antonio Kast, que salen a abrazar a Trump, digamos, ¿no? Abiertamente. O sea, ellos van a buscar subordinarse a la política de Donald Trump, un poco lo que ha hecho Milei en Argentina, etcétera, ¿no? Y claramente, me preocupa lo que ocurre en América Latina, con Cuba, por cierto, ¿no? Un país que además está en una situación económica muy, muy frágil, obviamente, con esta situación del petróleo, es un problema. Y ahí entra China, ¿no? Porque China, claro, ha dicho: yo voy a colaborar con Cuba, pero también para Chile. China es el principal socio comercial de nuestro país, Estados Unidos el segundo. Además tenemos un acuerdo que acabamos de modernizar y aprobar hace poco tiempo en el Congreso con la Unión Europea. Entonces, mi preocupación es cómo va a tensionar en esta disputa, ¿no? de gigantes, de potencias a nivel internacional de Estados Unidos con China, a América Latina, su zona de influencia, como él lo ha dicho,
y cuánto va a dejar o no entrar o a operar libremente a los países en términos económicos, comerciales y de relaciones internacionales. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente ya en marzo de muchos otros temas. Cuando regresemos al primer café, que es el primer lunes de marzo, todavía no habrá asumido José Antonio Kast, pero ya vamos a conocer la confirmación de todo su equipo, ¿verdad? Subsecretarios, delegados presidenciales, y él va a seguir que va a una gira a Europa también, donde se va a reunir con Orbán, tengo entendido, con Meloni también, o sea, él sigue en un... Por Dios. Que se junte con Macron, que se junte con Starmer, que se junte con el alemán. Bueno. Esa es la agenda. En todo caso, les agradezco haber compartido toda esta temporada con nosotros. Ha sido un placer, Cecilia. Que tengan a ti, gracias a ti. Gracias. Que descanse mucho para que no le eche la culpa a los panelistas. Sí, pues hoy día le echó la culpa a los panelistas. Bueno, el último día. Alguien hay que echarle la culpa. Claro. Eso lo aprendí de ustedes, los políticos. Culpar al otro. Ya. Bueno, un placer, que estén bien, descansen todos. Ignacio Walker, Nicolás Aguirre. Te queremos mucho. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Cristian Monkever, senador La Torre, gracias. Buenas vacaciones. Chao. Hasta marzo. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.